El mito de Sísifo nos cuenta la historia de un hombre condenado a empujar una roca cuesta arriba solo para verla caer una y otra vez. Un castigo absurdo, interminable, sin propósito aparente. Pero, si lo piensas bien, ¿no hay algo en esa imagen que nos resulta inquietantemente familiar? Nos levantamos, trabajamos, cumplimos con nuestras responsabilidades, dormimos y repetimos el ciclo al día siguiente. Es como si, de alguna manera, todos lleváramos nuestra propia roca a cuestas. El filósofo Albert Camus veía en este mito una metáfora de la existencia humana, de la lucha constante contra el sinsentido. Y tenía razón. A veces nos encontramos atrapados en la rutina, en hábitos que no nos llevan a ninguna parte, en un esfuerzo constante que parece no tener recompensa. Nos decimos que estamos progresando, que lo que hacemos tiene sentido, pero en el fondo sentimos que volvemos al mismo punto de partida. Como si cada noche, al acostarnos, la roca rodara de nuevo hasta el valle. Y aquí viene la pregunta incómoda. Si nos encontramos viviendo el mismo día una y otra vez, ¿es porque realmente no tenemos opción o porque nos hemos convencido de que así debe ser? Hay quienes pasan la vida esperando un cambio sin darse cuenta de que siguen empujando la misma roca en la misma dirección. La repetición no es el problema es repetir sin cuestionar. El problema es avanzar sin saber si realmente queremos llegar a donde nos dirigimos. Sísifo estaba condenado, pero nosotros no. La diferencia es que podemos detenernos, observar la roca, mirar el camino y preguntarnos, ¿qué estoy haciendo realmente? ¿Por qué sigo aquí? Es fácil justificarnos diciendo que no hay alternativa, que así es la vida. Pero, ¿y si hay otro camino? ¿Y si podemos soltar la roca y caminar en otra dirección? Lo que hace que la historia de Sísifo sea tan perturbadora es la sensación de inevitabilidad, la idea de que no hay escapatoria. Pero la verdadera tragedia no es empujar la roca, sino hacerlo sin darnos cuenta de que en cualquier momento podríamos elegir soltarla. A lo largo de la vida, nos programan para creer que debemos seguir ciertos caminos sin cuestionarlos. Nos dicen que debemos estudiar, trabajar, formar una familia, jubilarnos y luego, quizás, encontrar algo de paz. Y así, sin darnos cuenta, pasamos años repitiendo un ciclo que muchas veces no elegimos, empujando nuestra propia roca sin saber por qué. Lo curioso es que cuando alguien se atreve a salirse de este esquema, la sociedad lo mira con desconfianza, como si fuera un error en el sistema, como si fuera peligroso pensar diferente. Imagina a alguien que un día deja de empujar la roca. No porque se haya rendido, sino porque se ha dado cuenta de que siempre ha tenido la opción de hacerlo. De pronto, ya no sigue el mismo camino de todos los días. Quizá al principio sienta miedo, culpa, hasta vértigo, porque durante toda su vida le dijeron que el esfuerzo es lo único que da sentido a la existencia. Pero con el tiempo descubre algo. Hay más caminos, más posibilidades, más maneras de vivir. Muchos confunden esfuerzo con propósito. Creen que si trabajan duro, si luchan sin descanso, eventualmente encontrarán satisfacción. Pero el problema no es el trabajo ni el sacrificio, sino hacerlo sin un motivo real. El esfuerzo sin dirección es solo una carga innecesaria, es empujar una roca cuesta arriba solo porque alguien nos dijo que debíamos hacerlo. Lo más paradójico es que, cuando alguien deja de seguir la inercia, la misma sociedad que antes lo criticaba empieza a admirarlo. Porque en el fondo, todos desean liberarse, pero pocos se atreven a dar el primer paso. Y esto nos lleva a una gran verdad. No estamos atrapados por el destino, sino por la historia que nos hemos contado sobre él. El mito de Sísifo no tiene por qué ser nuestro destino. Podemos encontrar significado más allá de la repetición sin sentido. Podemos crear un propósito que trascienda la rutina. Pero para ello, primero debemos hacer algo que da mucho miedo, detenernos y preguntarnos si realmente queremos seguir empujando esa roca o si, por primera vez, estamos listos para soltarla. Nos han hecho creer que la vida debe ser una lucha constante, que el esfuerzo por sí solo nos hace valiosos. Pero, ¿alguna vez nos hemos detenido a cuestionar qué estamos construyendo con tanto esfuerzo? Sísifo sube la roca una y otra vez sin un final a la vista, atrapado en una rutina sin propósito. Y si observamos nuestra vida con sinceridad, ¿cuántas de nuestras acciones diarias se parecen a esa condena? Levantarnos, trabajar, pagar cuentas, dormir, repetir. Una rueda interminable que gira sin descanso. Lo más engañoso de todo esto es que nos convencemos de que algún día valdrá la pena.
que después de suficiente esfuerzo, vendrá la recompensa. Pero, ¿y si no es así? ¿Y si el problema no es cuánto trabajamos, sino para qué lo hacemos? No se trata de rechazar el esfuerzo, sino de encontrarle sentido. Hay quienes empujan su roca con la certeza de que construyen algo más grande que ellos mismos. Otros lo hacen por costumbre, porque no conocen otra manera de vivir. El problema es que nos enseñaron a medir nuestra valía por lo que hacemos, no por lo que somos. Nos dicen que el éxito es el resultado de trabajar sin descanso, pero jamás nos preguntan si ese éxito nos hará realmente felices. Así, terminamos atrapados en una competencia sin fin, comparándonos con otros, midiendo nuestro valor en base a estándares que ni siquiera elegimos. Y en ese proceso, olvidamos lo más importante: la vida no es solo un destino, es el camino que recorremos. Hay una diferencia enorme entre el sacrificio con propósito y la repetición sin sentido. La diferencia entre construir algo significativo y simplemente empujar una roca sin dirección. Pero descubrirlo implica detenernos, algo que nos han enseñado a temer. Porque cuando nos detenemos, cuando dejamos de actuar en automático, nos enfrentamos a la gran pregunta: ¿para qué estoy haciendo todo esto? No se trata de dejar de esforzarse, sino de aprender a hacerlo con conciencia. Sísifo nunca se preguntó si podía soltar la roca, si había otro camino, si su destino no estaba escrito en piedra. Nosotros sí podemos hacerlo. Porque la verdadera libertad no está en dejar de empujar, sino en elegir qué queremos construir con cada paso que damos. Nos aferramos a la idea de que si seguimos empujando la roca con suficiente determinación, en algún momento llegaremos a la cima y todo tendrá sentido. Pero, ¿qué pasa cuando nos damos cuenta de que la cima no existe? ¿Qué pasa cuando, después de años de esfuerzo, descubrimos que lo que perseguíamos era solo una ilusión? Es en ese momento cuando el mito de Sísifo se hace real en nuestra vida, atrapados en una rutina sin fin, esperando un significado que nunca llega por sí solo. Lo curioso es que, aunque la condena de Sísifo fue impuesta por los dioses, la nuestra muchas veces es autoimpuesta. Nos convencemos de que no hay otra opción, de que debemos seguir adelante sin cuestionar, de que la resignación es la única salida. Pero la verdad es que siempre hay una alternativa. El problema es que ver más allá de la roca requiere algo que nos aterra: soltar el control, salir de la comodidad de lo conocido, atrevernos a pensar diferente. Nos enseñaron a valorar la perseverancia, pero rara vez nos enseñaron a cuestionar la dirección de nuestro esfuerzo. Nos dijeron que el fracaso es solo un escalón hacia el éxito, pero no nos advirtieron que también puede ser una señal de que estamos en el camino equivocado. Hay un punto en el que la insistencia deja de ser virtud y se convierte en necedad. Y muchas veces, el acto más valiente no es seguir empujando, sino atreverse a parar y replantear el camino. El despertar comienza cuando nos damos cuenta de que la roca no es el destino, sino el medio. Que la verdadera libertad no está en llegar a la cima, sino en elegir qué queremos hacer con nuestro esfuerzo. Que la vida no tiene que ser una eterna repetición de los mismos errores disfrazados de progreso. Porque el problema no es tropezar con la misma piedra, sino enamorarse de ella y llamarlo destino. No se trata de abandonar nuestros sueños, sino de asegurarnos de que realmente son nuestros. No se trata de dejar de luchar, sino de preguntarnos si la batalla vale la pena. La vida no es un castigo ni una prueba interminable de resistencia. Es una oportunidad para crear, para descubrir, para transformar. Y la pregunta es: ¿seguiremos empujando la roca sin cuestionar, o encontraremos el coraje de soltarla y elegir un nuevo camino? Nos han dicho que el esfuerzo es la clave de todo. Que si trabajamos lo suficiente, si aguantamos las dificultades con determinación, eventualmente alcanzaremos aquello que tanto anhelamos. Pero, ¿y si estamos esforzándonos en la dirección equivocada? ¿Y si el problema no es la falta de trabajo duro, sino el hecho de que estamos atrapados en un ciclo que nunca nos llevará a donde realmente queremos ir? Imagina a alguien que cava un túnel con la esperanza de encontrar oro, pero cada día cava en la misma dirección sin obtener resultados. Le han dicho que la perseverancia lo llevará al tesoro, así que sigue cavando, sin darse cuenta de que tal vez el oro nunca estuvo ahí. Este es el destino de muchos: dedicar su vida a algo que nunca dará frutos, no porque falte talento o determinación, sino porque la premisa inicial estaba equivocada. Lo que nos mantiene atrapados no es solo la rutina, sino la creencia de que salir de ella es un fracaso. Nos enseñaron que rendirse es de débiles,
pero nunca nos enseñaron que cambiar de dirección puede ser una muestra de sabiduría. Hay una diferencia entre insistir en lo que vale la pena y aferrarse a lo que solo nos desgasta. A veces, lo más inteligente no es seguir avanzando, sino detenerse y preguntarse, ¿esto realmente me acerca a lo que quiero? Sísifo nunca cuestionó su tarea. Su condena no fue solo empujar la roca, sino aceptar su destino sin resistencia. Nosotros, en cambio, sí podemos decidir. Podemos soltar la roca, mirar alrededor y preguntarnos qué otras posibilidades existen. Podemos darnos el permiso de explorar nuevos caminos, de redefinir el significado del éxito, de elegir en qué queremos invertir nuestra energía. El verdadero despertar sucede cuando comprendemos que la vida no es solo una cuestión de resistencia, sino de dirección. Que no se trata solo de cuánto estamos dispuestos a soportar, sino de qué estamos construyendo con nuestro esfuerzo. Porque al final, lo que define nuestra historia no es cuánto luchamos, sino hacia dónde nos dirigimos con cada paso que damos. Nos acostumbramos a pensar que la vida es una batalla constante, que debemos empujar la roca cada día sin cuestionar si hay otra forma de existir. La sociedad nos dice que hay honor en el sacrificio, que la recompensa llegará si seguimos adelante sin quejarnos. Pero, ¿qué pasa si esa promesa nunca se cumple? ¿Qué ocurre si, como Sísifo, estamos atrapados en un esfuerzo que no tiene fin ni propósito? El problema no es solo la rutina, sino la mentalidad con la que la enfrentamos. Nos han enseñado a aceptar el sufrimiento como un requisito para la grandeza, pero pocas veces nos preguntamos si ese sufrimiento tiene sentido. No se trata de evitar el esfuerzo, sino de asegurarnos de que cada gota de sudor tiene un propósito real. De nada sirve trabajar sin descanso si la meta que perseguimos no es nuestra, si es una ilusión impuesta por otros. La roca de Sísifo no es solo un objeto físico, es un símbolo de todas las cargas que llevamos sin cuestionarlas. Expectativas ajenas, creencias limitantes, miedos que heredamos sin darnos cuenta. Nos convencemos de que debemos seguir adelante, sin detenernos a examinar si ese peso realmente nos pertenece. Pero la verdad es que podemos soltarlo. Podemos elegir qué batallas pelear y cuáles simplemente no valen la pena. Imagina despertar un día y decidir que ya no quieres empujar la roca. Que en lugar de seguir el camino impuesto, eliges crear uno propio. Que en lugar de aceptar el sufrimiento como una norma, decides transformarlo en aprendizaje. No significa renunciar al esfuerzo, sino invertirlo en algo que realmente tenga sentido para ti. Significa entender que la vida no es solo resistencia, sino también estrategia. La historia de Sísifo nos advierte sobre el peligro de vivir sin cuestionar. Pero también nos da una clave oculta. Si él hubiera podido soltar la roca, su destino habría cambiado. Nosotros sí podemos hacerlo. Podemos dejar de empujar lo que nos destruye y empezar a construir lo que realmente queremos. No se trata de abandonar la lucha, sino de asegurarnos de que estamos luchando por lo correcto. Nos aferramos a la idea de que la vida es un ciclo inquebrantable, una repetición sin fin de los mismos errores, los mismos fracasos y las mismas decepciones. Creemos que estamos destinados a empujar nuestra propia roca, día tras día, sin la esperanza de un desenlace diferente. Pero, ¿y si la repetición no fuera una condena, sino una oportunidad? ¿Y si cada ciclo fuera una nueva posibilidad de hacer las cosas de otra manera? El problema no es la repetición en sí, sino la inconsciencia con la que la vivimos. La mayoría de las personas despierta cada mañana con las mismas preocupaciones, los mismos hábitos y los mismos pensamientos que tuvieron ayer. Y así, sin darse cuenta, repiten el mismo día una y otra vez, como un eco de su pasado. Pero si fuéramos plenamente conscientes de ello, podríamos romper el patrón. Podríamos cambiar el rumbo de nuestra historia, un pequeño detalle a la vez. Sísifo estaba atrapado en su destino porque nunca cuestionó el significado de su esfuerzo. Pero nosotros sí podemos hacerlo. Podemos preguntarnos por qué seguimos el mismo camino, porque nos aferramos a las mismas excusas y porque nos resignamos a vivir de una manera que no nos satisface. Porque la verdadera condena no es la repetición en sí, sino la incapacidad de verla como una oportunidad de transformación. No se trata de evitar el esfuerzo ni de escapar de la lucha, sino de encontrar un propósito en ella. Si vamos a empujar una roca, que sea una que hayamos elegido, una que nos conduzca a un lugar diferente, un lugar donde el esfuerzo se convierta en crecimiento y no en sufrimiento sin sentido.
Porque la diferencia entre el castigo y la disciplina está en la intención que le damos. Si hoy se parece demasiado a ayer, es una señal de que algo debe cambiar. Si la historia que te cuentas a ti mismo sigue siendo la misma, tal vez sea momento de escribir una nueva versión. Una en la que no eres el prisionero de tu destino, sino el arquitecto de tu propio camino. La repetición puede ser una trampa, pero también puede ser una herramienta para moldear una vida diferente. La elección está en nuestras manos. Nos han enseñado a temer el cambio, a verlo como una amenaza a nuestra estabilidad. Pero, ¿qué estabilidad puede haber en repetir el mismo sufrimiento, las mismas dudas, las mismas frustraciones? Nos aferramos a la rutina porque nos da una falsa sensación de control, pero en realidad nos convertimos en prisioneros de nuestra propia inercia. Sísifo no está atrapado por la roca, sino por la costumbre de empujarla sin preguntarse si existe otra opción. El despertar no es un evento mágico, no es un instante en el que todo se resuelve y el camino se ilumina de golpe. Es un proceso, un ejercicio de cuestionamiento constante. Es el momento en el que nos detenemos a mirar lo que estamos haciendo con nuestra vida y nos preguntamos, ¿esto tiene sentido para mí? ¿Estoy avanzando o solo repitiendo? No se trata de una respuesta inmediata, sino de la voluntad de indagar, de no aceptar la rutina como un destino inamovible. El verdadero despertar comienza cuando dejamos de identificarnos con la roca y empezamos a verla como un símbolo de nuestras elecciones. Porque sí, estamos empujando algo todos los días, un trabajo, una relación, un sueño, una carga emocional. Pero la diferencia entre la condena y la libertad está en darnos cuenta de que podemos soltar esa roca, o al menos, decidir cómo la cargamos. Cuando asumimos esa responsabilidad, cuando aceptamos que cada día es una elección y no una imposición, empezamos a liberarnos. El problema no es la repetición en sí, sino la falta de conciencia en ella. Si repites, que sea con propósito. Si caes, que sea aprendiendo. Si avanzas, que sea con dirección. El despertar no es un escape, sino un compromiso con nuestra propia evolución. No es huir de la roca, sino decidir si vale la pena seguir empujándola. Y si descubrimos que no, tener el coraje de dejarla atrás y empezar un camino nuevo. Sísifo puede ser un símbolo de desesperanza o de transformación. Nosotros decidimos. Porque el verdadero castigo no es el esfuerzo, sino la falta de sentido en él. Y si hay algo que podemos hacer, es darle un nuevo significado a cada paso que damos. Nos enseñaron que el esfuerzo es la clave del éxito, que debemos seguir adelante sin importar que la perseverancia lo es todo. Pero nadie nos dijo que el esfuerzo sin dirección es solo desgaste, que la perseverancia sin propósito es una trampa, que seguir adelante sin cuestionar puede ser la receta perfecta para la frustración. Sísifo empuja su roca con determinación, pero su esfuerzo no lo lleva a ninguna parte. Su castigo no es la carga, sino la falta de sentido en ella. A veces confundimos movimiento con progreso. Creemos que porque estamos ocupados, estamos avanzando. Creemos que porque estamos cansados, estamos logrando algo. Pero, ¿cuántas veces nos detenemos a preguntarnos si realmente estamos yendo en la dirección correcta? Es fácil caer en la trampa de la productividad sin propósito, en el mito de que cuanto más hacemos, más valemos. Pero la verdad es que el valor no está en cuanto empujamos la roca, sino en entender si realmente queremos seguir empujándola. El despertar empieza cuando nos atrevemos a hacer preguntas incómodas. ¿Para qué estoy haciendo esto? ¿Es este el camino que quiero seguir? ¿Estoy construyendo algo o solo repitiendo un ciclo sin fin? Muchas veces, la respuesta nos aterra, porque implica que hemos estado caminando en círculos. Pero reconocerlo no es una derrota, es la primera señal de que podemos cambiar. La diferencia entre Sísifo y alguien que despierta es la conciencia de su situación. Sísifo sigue empujando porque no conoce otra opción. Nosotros sí la tenemos. El miedo al cambio nos paraliza. Nos hace aferrarnos a lo conocido, incluso cuando lo conocido nos hace infelices. Pero hay algo aún más aterrador que el cambio, la idea de pasar toda la vida atrapados en un ciclo que no elegimos conscientemente. La incomodidad del despertar es temporal, pero la condena de la repetición es eterna. Y si de todas formas vamos a esforzarnos, ¿por qué no hacerlo en algo que realmente nos acerque a la vida que queremos? La diferencia entre el castigo y la transformación es la perspectiva.
No se trata de dejar de empujar la roca, sino de preguntarnos si esa es la montaña que realmente queremos escalar. Porque si la respuesta es no, siempre existe la opción de soltar la carga y buscar un camino nuevo.